Segundo bloque de 30 Online, vamos a hablar de redes. En esta columna que hacemos siempre de nutrición, dieta, hambre cero, la tenemos a la doctora Sonia Badi, que la voy a presentar, además de ser médica psicoanalista, profesora, etcétera, la voy a presentar como investigadora en modelos de pensamiento y en redes vivas. Así que vamos a tratar de ver qué es todo esto, cómo funciona, cómo de alguna manera nos conecta a todos en este gran mundo del campo y la agroindustria, y esto cómo conecta también con nutrición 10 hambre cero. Todo un desafío, Sonia. Buen día, Buen día, Ricardo. Bienvenida acá al programa. Carlos. ¿Cómo están? Primera pregunta, ¿qué es una red viva? ¿Qué es una red viva? Bueno, yo vengo estudiando las redes hace unos cuantos años y los grandes investigadores de redes vienen trabajando en equipo entre gente que es de las ciencias blandas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, y gente de las ciencias duras, físicos y matemáticos. Y juntos, en estos últimos años, esta ciencia nueva descubrió algo absolutamente revolucionario, que es que todos los sistemas vivos de los que somos parte funcionan de la misma manera. Las neuronas en el cerebro, las ideas en la mente, las personas en un grupo humano, los amigos en Facebook, o los empleados de una empresa, o una sociedad, una comunidad, funcionan de acuerdo a las mismas reglas. A partir de eso, yo empecé a trabajar con la idea de qué es pensar en red, y llamé pensar en red a cuando somos capaces de conectar ideas, personas, proyectos y recursos. Es decir, aprovechando esa continuidad y esa similitud que hay entre la conectividad dentro de la cabeza y la conectividad de los vínculos, que se comportan igual. Cuanto más conectivo, creativo, abierto soy en mi mente, más apto soy para formar red con otros. Claro. Y generar innovación, cambio, producir. ¿Cómo analizás el fenómeno nutrición 10 hambre cero, digamos? Bueno, es muy simpática la historia porque hubo un primer grupo nodal, un nodo, si queremos llamarlo en términos de redes, que se empezó a reunir con 20 personas con la idea de ver si podían armar algo apostando a que el factor principal fuera aportar conectividad a las ONGs que ya estaban laburando maravillosamente y con resultados fabulosos. Sí, sí. Bueno, ¿qué más se les podría brindar? ¿En qué podríamos ayudar? Brindémosle conectividad. ¿Conectividad para qué? Para gestionar mejor el conocimiento y para gestionar mejor los vínculos, las relaciones entre las organizaciones. Entre esas 20 personas, creo que casi todos presiden alguna ONG. Y aparecí yo invitada porque de tejedora. De satanudos y tejedora de redes son mis roles en las organizaciones. Yo venía haciendo esto con empresas, con ONGs, con universidades, en muchos lados. Y a partir de eso dije, bueno, acá tengo un lugar, acá tengo una posibilidad de brindar algo de lo que yo sé hacer. Y nos pusimos a laburar. ¿Y qué estamos haciendo en Nutrición 10 hambre cero? Estamos tratando de que las organizaciones se conecten entre sí, interactúen mejor, compartan conocimiento, aporten sus talentos, aporten su riqueza, no solamente material, sino de gestión, de personas, sí, claro, de vínculos. Y en realidad nos hemos postulado en un lugar bastante simpático, que es el del celestinaje. Nosotros hacemos celestinaje entre las ONGs. No somos una ONG, somos una red. Y como tal, caímos en la dinámica de las redes que explican los libros sobre redes. ¿Y qué explican los libros sobre redes? Es muy fascinante. Dicen que para que una red se expanda y se potencie enormemente, como nos pasó con Nutrición 10 hambre cero, hace falta que se produzcan 3 factores. Ustedes saben que Nutrición 10 hambre cero empezó con 20 personas, un buen día que se reunieron a tomar un café, y a los 3 meses teníamos 1.500 organizaciones conectadas, sí, con nosotros y entre sí. Estamos trabajando en eso. 3 factores. Hace falta tener una buena idea, que sea muy compleja, rica, profunda en su esencia y muy fácil de contar. Motivadora, ¿no? Motivadora. Nutrición 10 hambre cero. En pocas palabras, sí, todo el mundo lo entiende, pero detrás hay mucho para decir, para pensar, para procesar, hay complejidad. Entonces, una muy buena idea, como decía Víctor Hugo, el francés, no el otro, decía, nada tiene tanta fuerza como una idea a la que le ha llegado su momento. Entonces, tuvimos la buena idea. ¿Qué más pasó? Tuvimos el momento.
Es decir, por alguna razón ese grupo humano sintió, percibió, detectó que era una preocupación muy fuerte en la sociedad, que era un tema muy sensible, que estaba muy latente, que había mucha gente en ese tema, y por lo tanto prendió, podríamos decir, rápidamente la idea. Y el tercer factor de las redes se llaman en la terminología de las redes los hubs, H-U-B-S, los hubs o grandes conectores. Se trata de convocar gente que tenga la vocación y el talento de distribuir información y de distribuir conexiones o contactos, de poner en conexión a la gente, celestinos de alma. Claro, Entonces se armó un grupo humano con una idea muy poderosa, pero de fácil ejemplificación. Hubo una lectura muy aguda de la necesidad del contexto y hubo una convocatoria a líderes vocacionales que tienen la capacidad y el talento de conectar a la gente entre sí y de transmitir conocimiento. Ahora, Sonia, digo, como me imagino que las redes también tienen sus procesos de nacimiento, desarrollo, digamos, ¿no? Como un ser vivo, digo, ¿en qué está hoy Nutrición 10 Hambrecero? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Está dando sus primeros pasos de vida? ¿Está aprendiendo a comer? Digo, ¿ya dejó de amamantar? ¿En qué proceso está? Yo te agregaría lo de él, que es el ciclo de vida, digamos, ¿cómo surge o cómo sigue el ciclo de vida de las redes, ¿no? Bien, a las redes les pasan cosas, como a todo ser vivo. Es decir, las redes tienden a fortalecer el anclaje y necesitan fortalecer la expansión. Hay momentos de retracción, hay momentos de colapso, se cae el sistema, como nos dicen cuando vamos a sacar un pasaje de avión y la computadora no anda. A veces se cae el sistema y la red se desconecta. Hay momentos de gran expansión, hay momentos de fortalecimiento de los lazos que llamamos fuertes de la red, y a veces hay momentos de rupturas en la red, hay cortes en la red, hay daños en la red, que se producen por distintas razones. Por ejemplo, cuando aparecen agentes, diríamos, negativos o destructivos de la red, que ponen trabas en la conectividad. Esos son los que atan nudos, digamos. Bueno, esos son los que rompen. Claro, rompen todo. Sí. Rompen la red. Y después están los que anudan. Los que anudan son los que no quieren dejar entrar lo diferente, los que dicen solamente nos vamos a juntar por el denominador común que tenemos entre dos. Pero si este piensa distinto y tiene un solo link en común con lo que yo pienso, no, este no me interesa, este afuera. Necesito que todo lo que él piensa sea igual a todo lo que yo pienso. Eso lamentablemente no se llama inteligencia colectiva, se llama estupidez colectiva. Sí. Cuando empezamos a podar las ideas diferentes, nos vamos quedando en un círculo. La red deja de ser una red y se enferma de circularidad. Claro. Y cuando ese círculo se va empobreciendo cada vez más, la llamamos lo que en buen porteño se dice, o buen criollo, una trenza. Es decir, hay 3 o 4 que se entrenzan entre sí y no dejan entrar a nadie más. Ahí es donde muere la red. ¿Puede haber un fenómeno, digamos, el opuesto, que sea que se genere como una especie de caos, ¿no? Una especie de anarquía, cuando las redes de repente tienen demasiadas ideas y demasiadas cosas? Algunos, cuando ven que ya la divergencia, los vectores son tan divergentes, vos digas, bueno, no, mira, es como que esto ya no está dentro de lo mío. Es como que las redes no es que son anarquistas en sí mismas, tienen que buscar también sus puntos de encuentro, ¿no? Bueno, las redes vivas tienen 2 tipos de lazos que conectan los nodos, o de links, si queremos llamarlo, o de vínculos, si es entre las personas, o de conexiones entre las ideas. Tienen 2 tipos de lazos. Tienen lazos fuertes que conectan a los nodos que tienen mucho que ver entre sí y son los que le dan a la red consistencia y los que le permiten avanzar hacia un proyecto que tenga coherencia y que pueda tener una concreción. Y las redes tienen lazos débiles que conectan ideas, proyectos, personas, ONGs, que tienen poco que ver entre sí, por ahí tienen una puntita que ver entre sí, y generan expansión. Sí. Los lazos fuertes nunca generan expansión, los únicos que generan expansión son los lazos débiles, pero esos también generan caos. Entonces, hay todo un trabajo regulador de estar permanentemente cuidando la salud de la red, para que los lazos fuertes sigan existiendo, pero no se vuelvan excluyentes y terminen en un círculo. Claro. Para que los lazos débiles sigan creciendo, ramificándose, porque eso es lo que le va a traer oxígeno a la red, nuevos vínculos, apertura, el efecto red, que es la propagación acelerada y expansiva de una idea, o de un producto, o de una propuesta.
y hay que trabajar todo el tiempo el equilibrio entre esos dos sistemas, de lazos fuertes y lazos débiles. Es todo un trabajo. Sí, claro. Y por eso uno, por ejemplo, en una organización trabaja con los grupos de directores, de gerentes, o de la, qué sé yo, de la parte de marketing o de ventas, tratando de esto, ¿no? De que vayan logrando simultáneamente coherencia, consistencia y apuntar al objetivo, pero que no pierdan de vista la oportunidad, la apertura, claro, la innovación, la innovación y el enriquecimiento. Te hago la última y tiene que ver con si uno lo va imaginando de repente esto en el tiempo, ¿no? La conformación, ¿surge algún tipo de ordenamiento en los resultados o, digamos, como que uno dice, van saliendo vectores de resultados concretos que a su vez van retroalimentando estas redes? Bueno, lo que nosotros estamos viendo en Nutrición 10 Hambre Cero es que tenemos que transmitir con mayor claridad algo que para nosotros ya es transparente, ya es obvio, que es que nosotros nos queremos poner al servicio de las ONGs, que son los que realmente hacen las cosas, como una trama de conectividad que les permita a ellos usar mejor los recursos propios y los recursos de los otros. Esto lo que está produciendo es un fenómeno muy característico de las redes, en que no se trata de ver quién tiene más poder o quién tiene la manija o quién se queda con más, sino que en un mundo en red el que más consigue es el que más aporta. ¿Y por qué? Porque aportar a la red me posiciona a mí como un nodo interesante, claro, con el que los demás, referente. claro, los demás se quieren conectar. Si yo soy un nodo que le pongo mucho a la red, que le meto información, como son ustedes como programa, de alguna manera, que le meto información, que además conecto a la gente entre sí, que les doy la oportunidad de encontrarse, yo me voy transformando naturalmente en un hub, o sea, en un nodo particularmente interesante, con el que la gente se quiere conectar. Entonces, tratamos de transmitirle a las organizaciones esto, que no se trata de que consigan más, claro, sino de que pongan más. Y no de buenitos, sino porque eso los posiciona en un lugar de prestigio, en un lugar de mayor conectividad, en un lugar de mayor riqueza. Esto es lo que buscamos en las redes permanentemente. Y eso está pasando. Qué Eso bueno. está empezando a pasar. Lo estamos logrando. No, Nos hay cuesta grandes a todos. resultados. Siempre lo decimos con Carlos, cada vez que hacemos este bloque en los programas, hace 4 meses que esto empezó a tomar una velocidad infernal. Cuando ves en 4 meses todo esto que se genera, yo siempre digo otra cosa que me impresiona es, en esto se trabaja sábado y domingo. Sí, Tú vas a decir sábado y domingo, alguno también dice, bueno, che, pero los esto... primeros mails precisamente circularon sábado Claro. y domingo y fueron varios fines de semana, Sí, digamos. Que son esos momentos donde vos demostrás que tenés esa pausa para pensar, esa pausa para conectarte, pero además esas ganas de dar. Exacto. Porque a lo mejor lo estás cambiando por ir a jugar al tenis o correr o hacer otra cosa, ¿no? Bueno, pero porque hay gente especial en estos casos que es... Vieron que cuando uno... en este momento muchos de nosotros nos hemos reencontrado con ex compañeros del colegio, de la primaria, de la secundaria, gracias a Facebook, ¿no? Que es una red social que usa la tecnología con el fin de crear una red viva. Claro. Finalmente, la tecnología es la parte dura del sistema. Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Ustedes creen que una mañana todos nos levantamos y dijimos, qué interesante sería reencontrarme con mis ex compañeros de colegio? No, hay un loco, el mismo que armaba el picadito de fútbol, el mismo que convocaba a los asados. Ese es el que se El levantó hub, una mañana el hub. y se postuló Claro. como hub. ¿Qué Claro. hizo? Dijo, che, qué bueno que estaría que nos encontremos, y empezó a tratar de localizar a los ex compañeros de colegio. Y aparecen los que te siguen también y te ayudan, porque Y viste, está el tipo que colabora Obvio. también, che, me Es que parece terminó bien, yo armando junto una red más, ese, etc. seguramente. Terminó armando una red, disparó algo, y entonces después empezaron a hablar de qué fue de su vida, en qué están laburando. Alguno se asoció con otro después de habérselo encontrado, o sus hijos se hicieron amigos, y empiezan a pasar un montón de cosas. ¿Y quién dispara la primera movida? El hub. Muy bien, Que es una muchísimas persona. gracias. Gracias por este análisis. No, ¿eh? gracias. Le a agradecemos ustedes, mucho a la doctora Sonia Badi y bueno, quedó claro por qué es una investigadora en modelos de pensamiento y en redes vivas. No hay duda que lo definimos en esta reunión. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos al segundo bloque, bloque ganadero. Vamos a hablar un tema, digamos, candente, que es la ganadería del 2012, las inversiones, cómo funciona todo. Bueno, con un especialista como es el ingeniero Fernando Canosa. Espérenos 1 minuto y medio.